Ya empezamos así. Bueno, bienvenidos chicos de décimo de básica A las clases de supletorio y remedial. Vamos a dar unas pequeñas indicaciones para que hagan la tarea de esta semana y deben enviarme la tarea a mi correo. Que quede muy claro, a mi correo, porque hay algunos que envían al WhatsApp y ese WhatsApp se colapsa y a veces hay que resetear esa aplicación y se pide todo. En cambio, el correo no pasa nada. Al correo del Hotmail, ya a la parte final acá están las indicaciones. Bueno, empezamos. Estamos en la unidad educativa Manuel de la Calle, clase supletoria y remedial. El tema que he escogido hoy es la reproducción humana. Estamos con los chicos del décimo de básica A. Les saluda a su profesor, el máster Jorge Muruzumbay. Bien. ¿Qué es la reproducción humana? Es el conjunto de procesos que permite a los seres humanos tener descendientes. En otras palabras, ¿qué sería, señor Zambrano? ¿Qué es para usted la reproducción humana en base a lo que está aquí? ¿Qué sería para usted la reproducción humana? Cuando uno tiene hijos. Ya, entonces el proceso, como dice aquí, es el conjunto de procesos, y tú dices aquí que permiten a los seres humanos tener descendientes. Usted dice aquí tener hijos, ¿no es cierto? Está bien. ¿Sí? Bien. El hombre tiene un aparato reproductor masculino que produce células reproductoras masculinas llamadas espermatozoides. La mujer tiene un aparato reproductor femenino que produce células reproductoras llamadas óvulos. ¿Sí? Bien, la unión de esos dos, el espermatozoide con los óvulos, forman la descendencia humana, ¿no es cierto? Sí. Bien, seguimos. Los aparatos reproductores y su desarrollo. Cuando nacemos las personas ya tenemos el aparato reproductor, pero está inactivo. Entre los 11 y 17 años aproximadamente las personas iniciamos una etapa llamada la pubertad. Hay ciertos cambios y son los siguientes. Nuestro aparato reproductor se activa, comienza la madurez sexual. ¿Se está escuchando? Que los aparatos reproductores se activan desde los 11 años hasta los 17 años, tanto en varones como en mujeres, ¿sí? Ya menos de eso puede que también se dé, pero es poco probable y la probabilidad está entre los 11 y 17 años, ¿ya? Y esa etapa se llama la etapa de la pubertad, cuando ya pasa de ser un niño a ser un joven en los varones y una señorita en las niñas. ¿Sí? Bien, es una etapa muy difícil, hay cambio de todos, ¿ya? Bueno, estos los testículos son dos órganos ovalados que están dentro de una bolsa de piel llamada escroto, producen los espermatozoides. El pene es un órgano cilíndrico formado por un tejido lleno de cavidades y cubierto de piel. Por su interior discurre la uretra, que es un conducto común al aparato reproductor masculino y el aparato excretor. La función del pene es llevar los espermatozoides al interior del aparato reproductor femenino. Pero verá que estamos hablando de la reproducción, ¿sí? Porque el aparato también sirve para hacer las necesidades más comúnmente llamadas orinar, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Las glándulas anejas son la próstata y la vesícula seminales. Producen líquidos que se mezclan los espermatozoides para formar semen que se vierte en la uretra.
conductores deferentes son dos rubros que conectan los testículos con las glándulas anejas. Por ellos viajan hasta las glándulas de los espermatozoides. Algunas enfermedades, bueno, hay que tener mucho cuidado en cuanto a estas enfermedades, porque hay muchas enfermedades. Ya, aquí están algunos tipos de enfermedades. Hay una que se llama la clamidia, la gonorrea. Los síntomas suelen aparecer 2 semanas después del contacto sexual. Tenemos el herpes genital. Las lesiones suelen aparecer en los genitales, pero también pueden aparecer en la zona perianal y en las nalgas. Ya, bueno, esta enfermedad se da porque verán que habíamos dicho anteriormente que estos cambios hormonales se dan de los 11 a los 17 años de edad, y hay un cambio en todo, ¿no es cierto? En tus oídos, en la vista, en el olfato, y hay cierta, ¿cómo se puede decir? Cierta curiosidad, ¿no es cierto?, de varones y mujeres, y cuando no se tienen los cuidados necesarios, ¿sí?, o no se previenen ciertas circunstancias, se puede contagiar con estas enfermedades. Los anticonceptivos, tenemos la abstinencia sexual. La abstinencia sexual es no tener relaciones sexuales penetrativas, es decir, no llegar a la penetración ni por vía vaginal. El preservativo masculino consiste en una funda que se ajusta sobre el pene erecto. Ya, este es uno de los instrumentos que te evitan, ¿qué cosa? Las enfermedades, ¿no es cierto? Sí. El uso de este aparato previene las enfermedades, o el uso de estos anticonceptivos. Seguimos. El aparato reproductor femenino, sus principales componentes son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina y la vulva. Aquí están. ¿Qué son los ovarios? Son dos órganos ovalados del tamaño aproximado de unas nueces que se encuentran en el interior del vientre, y ellos se crean, lo producen y maduran los óvulos. Aquí están. Las trompas de falopio son dos conductos que conectan los ovarios con el o a el útero. Estos son los ovarios y estas son las trompas. El útero es un órgano hueco que tiene unas paredes gruesas y musculares y una cavidad en el interior. La vagina es un conducto de paredes musculosas que comunican al útero con el exterior. La vulva es la parte exterior del aparato reproductor femenino. Está formada por unos pliegues de piel llamados labios. Vamos a ver un poquito más sobre los anticonceptivos y enfermedades del aparato reproductor femenino. Tenemos aquí los métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son esos métodos anticonceptivos? Tenemos el método de barrera, el método quirúrgico, el método intrauterino, los métodos naturales y los métodos hormonales. ¿Para qué serán estos métodos? De pronto usted sepa, señor Zambrano y Cedeño. Señor Zambrano. Señor Zambrano, ¿se fue? No. ¿Para qué son estos métodos anticonceptivos, sabe? Para que las mujeres no queden embarazadas.
Ya, bien, estos métodos son para evitar, por eso dice aquí anti, o sea, contra. La concepción es tener hijos, ¿no es cierto? Es contra o en contra de tener hijos, ¿no es cierto? O sea, prevenir. Tenemos aquí 2, 3, 5 métodos, vamos a ver uno por uno. Los métodos de barrera, ¿cuáles son esos? Tenemos aquí el diafragma y los preservativos vaginales, ¿ya? Y también no solo para evitar tener hijos, sino para evitar tener enfermedades o contagiarse. Tenemos el método quirúrgico. ¿Qué hace el método quirúrgico? Hace una ligadura aquí en las trompas, ¿no es cierto?, de falopio, ¿sí? Le ligan o le cortan, ¿sí? Mira, acá está ya, aquí le cortan y acá se ve la cortadura y le amarran la trompita, ¿no es cierto? Le separan, por eso se llama ligadura. Y se han escuchado ustedes cuando, cuando se escucha de ciertas personas, especialmente las mujeres, que dicen ya estoy ligada, ¿sí? O tienen que hacerse ligar cuando tienen muchos hijos, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Tienen que hacerse esta cosa de aquí, ¿no es cierto? Ligarse las trompas de falopio, le cortan y le amarran, ¿sí? Para evitar tener más hijos. Los métodos intrauterinos, tenemos aquí la famosa T de cobre, ¿sí? Y también el DIU hormonal, que es una T hormonal, ¿no es cierto? Sí. Bien, va al interior. Los métodos naturales, tenemos dos, el calendario Ogino y la temperatura basal. Tenemos los métodos hormonales, el de acá, bueno, hay que, brevemente lo voy a decir, ya, el método Ogino se utiliza el calendario, ¿no es cierto?, de la fertilidad de la mujer especialmente, ¿no es cierto? Sí, hay que saber de los 30 días cuántos días son fértiles y cuáles son esos días que no son fértiles, ¿ya? Sí, para poder evitar tener hijos. Y tenemos estos métodos hormonales, tenemos las píldoras anticonceptivas, este es el más común utilizado a nivel de la sociedad, ¿no es cierto? Sí, ya son más o menos como, déjame ver aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, ya, es para todo el mes, sí, y también esto vienen con unas vitaminas. Tiene que ser consumido todos los días para evitar quedar en estado de gestación. Enfermedades del aparato reproductor femenino. Tenemos aquí algunas enfermedades. Tenemos el virus del papiloma humano, puede derivar a cáncer del cuello uterino. La candidiasis es un hongo que causa malestar y picazón. La sífilis causa una bacteria. La hepatitis viral, eso es de la inflamación del hígado, y el famoso VIH o SIDA. Vamos a ver sobre un poquito de la pubertad. ¿Qué es la pubertad masculina? El aparato reproductor masculino se activa desde los 11 o 13 años. Es ese momento los testículos empiezan a formar espermatozoides. Ya entonces, esa es la famosa edad de la pubertad, donde los chicos se vuelven intranquilos, hay más problemas en casa porque el chico ya empieza a tener otras actitudes, ¿sí? Es por esta cuestión, ¿no es cierto?, que empiece ya la madurez sexual de ellos, ¿sí? La pubertad femenina.
Ya, verán que en los varones empieza aproximadamente de los 11 13 años y la pubertad femenina se activa también desde los 11 a los 13 años. Cuando esto ocurre, los ovarios alcanzan la capacidad de madurar y de liberar óvulos cada 28 días. Ya este proceso se llama ciclo menstrual. Vamos a ver sobre el ciclo menstrual, las etapas del ciclo, la ovulación, la preparación del útero y la menstruación. Esto se da cada mes. Hay otra cosa que se me escapaba. Aquí ya cuando por primera vez las chicas se enferman, eso significa que empezó la etapa de la pubertad, ¿sí? El ciclo menstrual ya habíamos dicho que tiene tres etapas, ¿no es cierto? La ovulación, la preparación del útero y la menstruación. ¿Cuándo se da la tercera etapa? Cuando ya una vez que empieza a ovular, no hay fecundación del óvulo, ¿no es cierto? Y es desalojado por medio de la menstruación. Cuando ya hay fertilización, ya no hay menstruación. La ovulación, aquí está, miren, se están formando los óvulos, se prepara el útero, ¿sí? Y la menstruación o regla baja, ¿no es cierto? Sí, cuando no es fertilizado el óvulo. Y tenemos aquí el embarazo, cuando ha sido fertilizado el óvulo, ¿no es cierto? Sí. Mira, aquí lo que yo decía, está un espermatozoide fertilizando el óvulo, pero para que llegue este espermatozoide aquí pasan ciertas actividades muy drásticas ellos, ¿no es cierto? Sí, para llegar a alcanzar. Sí, hay uno solo que fertiliza, el resto se queda en el camino. El desarrollo del embrión es el periodo entre la fecundación y el parto, dura 9 meses o 3 trimestres, más que todo más conocido es por los 9 meses, ¿no es cierto? Sí, del embarazo llamado comúnmente. Tenemos aquí el primer trimestre o los tres primeros meses. El segundo trimestre la barriguita se ve más, el niño ya está formado. Y el tercer trimestre, cuando ya está a punto de dar a luz o parir, tenemos aquí, mire, el parto y los primeros días. Ya. Vamos a ver un parto digital. Ya un ratito, déjeme ver.
Bien, espero hayan puesto mucha atención en el video. Seguimos, ya terminamos. Una vez que ya el niño nace o la niña nace, ¿no es cierto?, la alimentación en su primer año de vida, sí, son las siguientes. Antes de alimentarlo, primero la leche materna incluye todos los nutrientes que un recién nacido requiere hasta los 6 meses de edad, por lo que será su único alimento. Hasta los 6 meses de edad, ¿se escucha? La Organización Mundial de la Salud recoge en su libro La alimentación del lactante y del niño pequeño los componentes principales de la leche materna. ¿Cuáles son esos alimentos? Tenemos los cereales, frutas, carne, pescado, huevo y legumbres. Bien. Aparte aquí hice un resumen de la clase de hoy. Ya, aquí vamos a ver algo muy especial. Aparte de esta actividad, yo les voy a enviar al grupo ya mismo más actividades. Esta es una actividad muy pequeña, sí. Ya, pero sí me deben enviar al correo, ¿ya? Bueno. ¿Alguna pregunta, señor Zambrano? ¿Qué actividad sí la hacemos? ¿Perdón? ¿Qué actividad sí la hacemos? Sí, esa actividad no es solo esa actividad. Ya mismo le mando al grupo las actividades que deben hacer, ¿sí? Aparte de esa. Bueno, el señor Zambrano, ya voy a ponerme en contacto con la tutora, ¿sí? Para al parecer no es el señor, perdón, el señor Cedeño, ¿sí? Bueno, señor Zambrano, nos estamos viendo. Póngale mucha atención al grupo, yo ya mismo le envío las actividades. Pasen bien, cuídense. Mañana.